Renuncié al trabajo de mis sueños para quedarme en casa con su madre, pero en la barbacoa familiar, él anunció nuestro divorcio con un brindis. Ha sido una excelente temporal, se rió su hermana. Brindé con mi copa. Luego le entregué un paquete que destruyó su carrera. Renuncié al trabajo de mis sueños para quedarme en casa con su madre, pero en la barbacoa familiar, Ethan anunció nuestro divorcio con un brindis. Ha sido una excelente temporal, se rió su hermana. Brindé con mi copa, luego le entregué un paquete que destruyó su carrera. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada un martes. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando al techo, incapaz de dormir después de otra de las reuniones de trabajo de emergencia de Ethan que se extendió hasta medianoche. Su teléfono vibró en la mesita de noche, y lo vi buscarlo a tientas en la oscuridad. Mamá se cayó de nuevo, susurró, con la voz tensa por el pánico. Está en el hospital. Ya estaba buscando mi bata antes de que terminara la frase. Esa era yo en aquel entonces, la mujer que actuaba primero, preguntaba después, la mujer que creía que el amor significaba sacrificio y el sacrificio significaba silencio. Antes de profundizar en cómo planeé mi venganza perfecta, quiero agradecerte por estar aquí. Si crees que el sacrificio y la lealtad merecen algo mejor que la traición, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla todo. El hospital olía a desinfectante y sueños rotos. Eleanor, la madre de Ethan, yacía en la cama estéril, luciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Tenía la cadera fracturada, pero el daño real era más profundo. La suave explicación del médico sobre la demencia en etapa temprana, sobre cómo vivir sola ya no era seguro. No puedo hacer esto, dijo Ethan, pasándose las manos por el pelo mientras estábamos sentados en la sala de espera. El ascenso en el trabajo, los nuevos proyectos. No puedo ser su cuidador. Le cogí la mano, mis dedos entrelazándose con los suyos. Lo resolveremos. Madison, no puedo pedirte que. No estás pidiendo, estoy ofreciendo, interrumpí. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi firma de arquitectura me acababa de ofrecer el puesto principal en su proyecto residencial más grande, un desarrollo de viviendas sostenibles que habría lanzado mi carrera a la estratosfera. La entrevista era en 3 días, me había estado preparando durante meses. Pero los ojos de Ethan estaban desesperados, y me habían educado para creer que la familia era lo primero, incluso cuando esa familia aún no era técnicamente mía. Solo temporalmente, dije, convenciéndome a mí misma tanto como a él. Hasta que encontremos un buen centro de cuidado o una enfermera profesional. Temporalmente. Esa palabra me supo a cobre en la boca ahora, 3 años después. El primer mes fue manejable. Eleanor se estaba recuperando de la cirugía, y yo podía trabajar desde casa en proyectos más pequeños mientras ayudaba con su terapia física. Le hice su sopa favorita, organicé sus medicamentos y la llevé a las citas. La mayoría de los días me llamaba la amiga de Ethan, pero a veces sonreía y decía, gracias, querida. Esos pequeños momentos de gratitud se sentían como victorias. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, mi portátil acumulaba polvo. Las llamadas de los clientes quedaban sin respuesta. La firma de arquitectura contrató a otra persona para el puesto principal, alguien que pudiera comprometerse, decían, alguien que no estuviera jugando a casitas con la madre de su novio. Las demandas de trabajo de Ethan aumentaron. Se iba temprano, llegaba tarde a casa y pasaba los fines de semana poniéndose al día en la oficina. Lo entendía, su ascenso era importante. Necesitábamos el dinero, especialmente ahora que yo no contribuía económicamente. Eres increíble, me decía, besándome la frente antes de salir corriendo por la puerta. No sé qué haríamos sin ti. Vivía de esas palabras como si fueran oxígeno. Los cambios en él fueron sutiles al principio. Revisaba su teléfono durante la cena, sonriendo ante mensajes que yo no podía ver. Sus viajes de trabajo se volvieron más frecuentes, conferencias en ciudades que nunca antes le había oído mencionar. Cuando le preguntaba por ellos, me daba respuestas vagas sobre reuniones con clientes y oportunidades de networking. Estás siendo paranoica, dijo una noche cuando mencioné lo distante que parecía. Estoy trabajando a tope por nuestro futuro. No puedes simplemente apoyarme en lugar de hacer que todo gire en torno a ti.
La acusación dolió porque se sentía parcialmente cierta. Lo estaba haciendo girar en torno a mí, en torno a la soledad que se colaba durante los largos días dedicados a gestionar el cuidado de Eleanor, en torno a los sueños que había archivado sin un plazo claro para desempolvarlos. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de resistencia. La hermana de Ethan, Chloe, llegaba con su manicura perfecta y bolsos de diseñador, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre lo conveniente que era que yo estuviera disponible para ayudar. Es como tener una enfermera interna, se reía Ethan, excepto que no tienes que pagarle. Eleanor asentía, a veces olvidando que yo estaba en la habitación. La amiga de Ethan es muy útil, le decía a Chloe, aunque la mayoría de los días no recuerdo su nombre. Es Madison, decía yo en voz baja. Madison, claro. Es como una ayudante temporal. Temporal. Esa palabra de nuevo. Ethan nunca las corrigió. Se reía incómodamente y cambiaba de tema, pero nunca me defendió, nunca reconoció que había puesto toda mi carrera en pausa, nunca mencionó que era su novia de 4 años, no solo una mujer cualquiera que se había metido en sus vidas. El punto de ruptura llegó un jueves por la noche de noviembre. Estaba doblando la ropa de Ethan, una tarea que de alguna manera se había convertido en mía junto con todo lo demás, cuando lo oí hablar por teléfono en la cocina. Es útil por ahora, su voz traspasaba las finas paredes, pero sinceramente, no sé cuánto tiempo más podré seguir con esto. Me quedé congelada, con una camisa medio doblada en las manos. La tela se sentía áspera contra mis dedos de repente entumecidos. Lo sé, continuó, pero la situación en casa es complicada. Ella se ha estado encargando de todo con mamá, y no puedo simplemente. Bueno, lo entiendes. Hubo una pausa, luego risas. Las risas de Ethan. Créeme, estoy trabajando en ello. La camisa cayó al suelo. Me agaché para recogerla, mis movimientos mecánicos, robóticos. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, no roto, sino endurecido, como el agua que se convierte en hielo. No lo confronté. En cambio, terminé la colada en silencio, la doblé perfectamente y la guardé. Luego me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno y empecé a escribir. 15 de noviembre. Ethan al teléfono, llamante desconocido, 9:47 de la noche, es útil por ahora. La tinta se veía tan común en la página, solo líneas azules formando letras, formando palabras, formando el principio del fin. Aún no estaba planeando la venganza. Estaba planeando la supervivencia, porque por primera vez en 3 años, me di cuenta de que había estado viviendo en la historia de otra persona, interpretando un personaje para el que nunca había audicionado, la ayudante, la mujer útil. Pero las cosas útiles, me di cuenta, podían ser reemplazadas, y las cosas temporales eventualmente llegaban a su fin. El nombre de Harper flotó por primera vez en nuestras conversaciones como humo, sutil, casi invisible, pero imposible de ignorar una vez que él lo notó. Ethan la mencionaba casualmente durante la cena, su tenedor pausado en el aire mientras decía, Harper cree que deberíamos reestructurar los informes trimestrales. Oh, Harper tiene esta increíble estrategia para la retención de clientes. Al principio, me pareció entrañable, mi novio había encontrado una mentora, alguien que creía en su potencial. Harper Williams. Supe su nombre completo por el entusiasta relato de Ethan sobre su trayectoria profesional. Había construido su firma de consultoría de la nada, trabajado 18 horas al día y se había ganado el respeto en salas llenas de hombres que habían intentado menospreciarla. Es como una máquina, decía Ethan, sus ojos iluminándose de una manera que debería haber sido mi primera advertencia. Su mente va 3 pasos por delante de la de todos los demás. Recuerdo haberle dicho cuánto me encantaría conocerla algún día. Parece increíble. Quizás podríamos cenar. La sonrisa de Ethan vaciló. Está muy ocupada. Además, cosas del trabajo, ¿sabes? Podría ser raro. Raro. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros, pero la dejé pasar. Estaba demasiado ocupada gestionando el horario de medicamentos de Eleanor y las citas de terapia física para profundizar en lo que podría significar raro. La influencia de Harper en Ethan se volvió más pronunciada a medida que pasaban los meses. Citaba su filosofía sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, irónico, considerando que hacía meses que no lo veía mantener ningún equilibrio. Hacía referencia a sus opiniones sobre todo,
desde estrategias de inversión hasta destinos de vacaciones. Harper dice que las parejas que viajan juntas crecen juntas, mencionó una tarde mientras se desplazaba por su teléfono. Ella y su ex solían hacer viajes increíbles antes de que las cosas se derrumbaran. ¿Su ex? Incluso su relación fallida le parecía fascinante. El día que decidí sorprender a Ethan con el almuerzo en su oficina, había pasado la mañana haciendo su sándwich favorito, pavó y aguacate en masa madre con esa mostaza cara que le encantaba. Eleanor había estado particularmente difícil esa mañana, negándose a tomar su medicamento e insistiendo en que no necesitaba ayuda para vestirse. Para cuando la dejé instalada con su telenovela de la tarde, necesitaba ver la sonrisa de Ethan, necesitaba sentirme apreciada por algo. El viaje en ascensor hasta el piso 15 se sintió más largo de lo habitual. Revisé mi reflejo en las puertas pulidas, alisando mi cabello y ajustando la bolsa del almuerzo. ¿Cuándo había empezado a preocuparme tanto por mi apariencia para una simple entrega de almuerzo? La oficina de Ethan tenía paredes de cristal, una elección de diseño moderno que se suponía que promovía la transparencia y la colaboración. La ironía no se me pasó por alto más tarde. Los vi antes de que ellos me vieran. Ethan estaba sentado detrás de su escritorio, pero su silla estaba inclinada hacia la mujer posada en el borde del escritorio. Llevaba un blazer color burdeos que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto y brillante. Su risa era musical, genuina, del tipo que te hacía querer formar parte de la broma que la había causado. Pero no fue la risa lo que me detuvo en seco. Fue la mano de Ethan posada sobre la suya en el escritorio, su pulgar trazando pequeños círculos en sus nudillos. Llamé a la puerta de cristal, observando cómo ambos se giraban. La mano de Ethan se apartó de la suya como si se hubiera quemado. Madison. Su voz sonó más aguda de lo normal. ¿Qué haces aquí? La mujer, Harper obviamente, se deslizó graciosamente del escritorio, extendiendo su mano hacia mí con profesionalismo practicado. Debes ser Madison. He oído hablar mucho de ti. Su apretón de manos fue firme, seguro. Sus ojos eran del color del chocolate negro, cálidos e inteligentes. Era hermosa de una manera natural que me hizo dolorosamente consciente de mi máscara de pestañas aplicada a toda prisa y la pequeña mancha en mi jersey del desayuno de Eleanor. Traje el almuerzo, dije, levantando la bolsa como una ofrenda de paz. Qué considerado, dijo Harper, y no pude detectar sarcasmo en su tono. Ethan tiene suerte de tener a alguien que lo cuida tan bien. La frase sonó cargada de un significado que no pude comprender del todo. 2 semanas después, llegó un paquete a nuestra casa. Mi nombre estaba en la etiqueta, escrito con una caligrafía elegante que pertenecía a alguien que había aprendido buena escritura. Dentro, envuelto en papel de seda, había un frasco de perfume, Chanel número 5, el clásico. La tarjeta era simple, gracias por apoyar el esfuerzo de Ethan. Harper. Sostuve el frasco a contraluz, viendo cómo el líquido ámbar captaba el sol de la tarde que entraba por la ventana de nuestra cocina. Era un detalle, caro, completamente inapropiado. Pero lo que me hizo temblar las manos no fue el regalo en sí. Fue el aroma que emanó cuando quité la tapa. Lo había olido antes, lingering en el cuello del abrigo de Ethan después de sus largas noches en la oficina. Había asumido que era de una reunión con un cliente, quizás una cena en un restaurante de lujo. Dejé el frasco en la encimera y lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo guardé en el cajón con las otras cosas que estaba empezando a coleccionar, recibos, notas, pequeñas inconsistencias que no significaban nada individualmente, pero que formaban un patrón cuando se veían juntas. Esa noche, abrí el portátil de Ethan mientras se duchaba. Su contraseña seguía siendo la misma, mi cumpleaños, lo que se sentía a la vez como un consuelo y una traición. Su calendario estaba sincronizado en todos sus dispositivos, y el nombre de Harper aparecía con sorprendente frecuencia, reuniones de café, sesiones de estrategia, cenas de consulta que se prolongaban mucho después del horario laboral. Tomé capturas de pantalla, no porque estuviera lista para confrontar nada, sino porque necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Los registros de Bluetooth de su teléfono contaban una historia aún más interesante. El coche de Harper se había conectado al sistema de su teléfono 17 veces en el último mes, viajes largos juntos, aparentemente, lugares que nunca me había mencionado cuando me contaba sus días de trabajo.
Aprendí a navegar su vida digital como un contable forense, siguiendo el rastro de papel de una relación cuya existencia no se suponía que debía saber. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban cargos en restaurantes de los que nunca había oído hablar, hoteles en ciudades donde supuestamente había tenido viajes de negocios en solitario. El nombre del investigador privado era Leo, y se especializaba en lo que él llamaba recopilación de inteligencia doméstica. Su oficina estaba en un edificio anodino en el centro, y tenía el tipo de cara olvidable que probablemente le venía bien en su línea de trabajo. Necesito saber qué está haciendo mi novio, le dije, deslizando una carpeta por su escritorio. Estos son sus patrones, su horario, sus hábitos. Leo hojeó mis notas con interés profesional. Ha hecho un trabajo de base impresionante. La mayoría de la gente viene a mí solo con sospechas. Ya no me ocupo de sospechas. Me dio un precio que me hizo estremecer, pero tenía dinero ahorrado de antes, de cuando tenía una carrera, de cuando planeaba un futuro que incluía mi propia independencia financiera. 3 semanas después, Leo llamó. Tengo lo que necesitas. El vídeo tenía una marca de tiempo de las 3:47 de la tarde de un martes, imágenes de seguridad del ascensor de un hotel, granulosas pero lo suficientemente claras. Ethan y Harper entraron juntos en el ascensor, manteniendo una distancia profesional durante exactamente 4 segundos. Luego, la mano de ella estaba en su pecho, la boca de él estaba en la suya, y se besaban con la intensidad desesperada de personas que habían estado esperando todo el día ese momento. Lo vi 3 veces. En la tercera visualización, me di cuenta de que estaba sonriendo. No porque estuviera feliz, sino porque finalmente, tenía la confirmación de que no estaba loca, de que la mujer que me había enviado perfume como regalo de agradecimiento había estado marcando su territorio todo el tiempo, de que la mujer detrás de la cortina no solo movía los hilos en la carrera de Ethan, sino que lo estaba alejando de mí. La sonrisa que me había acompañado durante semanas no vaciló mientras veía las imágenes de seguridad por última vez. Esa noche, comencé a planificar con la precisión de un arquitecto diseñando una catedral, cada viga calculada, cada ángulo medido, cada posible punto de tensión reforzado. Cuando Ethan irrumpió por la puerta principal 3 días después, prácticamente vibrando de emoción, yo estaba sazonando pollo para la cena. Cariño, conseguí el ascenso. Me envolvió en un abrazo que me levantó del suelo. Vicepresidente senior. ¿Puedes creerlo? Me dejé llevar, riéndome en los momentos adecuados. Eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Deberíamos celebrarlo, a lo grande. Sus ojos brillaban con éxito y algo más, alivio, quizás. ¿Qué te parece organizar una barbacoa este fin de semana? Juntar a toda la familia. Perfecto, cantaron las palabras en mi mente, pero mantuve mi expresión apropiadamente sorprendida. ¿Este fin de semana? Es bastante poco tiempo. Vamos, eres increíble en esto. Además, no es como si tuvieras algo más que hacer. La crueldad casual de esa declaración debería haber dolido, pero yo ya había superado el dolor. Ahora operaba en un territorio emocional diferente, uno donde sus palabras eran solo puntos de datos en mi archivo creciente. Claro, dije, estirándome para besarle la mejilla. Lo haré perfecto. Y lo haría. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de creatividad controlada. La lista de invitados fue fácil: los padres de Ethan, su hermana Chloe y su marido, algunos colegas del trabajo y Harper, naturalmente. Había sido incluida en eventos familiares con creciente frecuencia, su presencia normalizada hasta el punto de que nadie la cuestionaba. La disposición de los asientos requirió una cuidadosa consideración. Coloqué a Harper directamente frente a Ethan, donde pudiera ver su cara claramente. Chloe y su marido flanqueaban a los padres de Ethan, posicionados para presenciarlo todo. Me asigné la silla más cercana a la casa, lo suficientemente cerca para hacer mi salida estratégica cuando fuera necesario. El menú era el favorito de Ethan: pollo a la parrilla con mi marinada especial, ensalada de maíz, esas papitas que le encantaban. Incluso hice el famoso pastel de chocolate de su madre, aunque ella nunca me había enseñado la receta, lo había descubierto por ensayo y error durante los primeros días de nuestra relación, cuando aún creía que el esfuerzo equivalía al amor. El sobrenegro esperaba en el cajón de la cocina como un arma cargada. Había ensamblado su contenido con el cuidado metódico de un fiscal construyendo un caso.
Leo había proporcionado todo: fotografías, grabaciones de audio, documentos financieros, datos de localización. Pero el verdadero tesoro fue algo que descubrí yo misma. Mientras revisaba los archivos de audio, había captado algo que Leo había pasado por alto en el fondo de una grabación: la voz de Ethan discutiendo más que solo su aventura. Hablaba de números, transferencias de cuentas, formas de limpiar los libros antes de la auditoría trimestral. La malversación de fondos de Harper no era una operación en solitario, era un dúo. Había gastado mi propio dinero para verificar las irregularidades financieras, contratando a un contable forense que confirmó lo que la grabación sugería: Harper había estado desviando fondos de las cuentas de los clientes, y Ethan la había estado ayudando a encubrir el rastro digital. El sábado llegó con un clima perfecto, cielos despejados, brisa suave, el tipo de día que te hacía creer en los nuevos comienzos. Me desperté antes del amanecer, no por ansiedad, sino por anticipación. Hoy era el día en que recuperaría mi narrativa. Los invitados llegaron en el orden predecible. Primero los padres de Ethan, puntuales y formales. Luego Chloe y su marido, llevando vino caro y besos al aire. Los colegas fueron llegando a lo largo de la tarde, hombres en polos y mujeres en vestidos de verano, todos ansiosos por celebrar el éxito de Ethan. Harper llegó última, llevando una botella de champán y un vestido amarillo que la hacía parecer un rayo de sol. Me abrazó con aparente calidez, susurrando: gracias por incluirme. Sé que los eventos familiares son especiales. Eres prácticamente familia, respondí, y lo decía de maneras que ella no podía imaginar. La tarde se desarrolló como una actuación perfectamente orquestada. Hice de anfitriona amable, asegurándome de que las bebidas estuvieran llenas y la conversación fluyera. Ethan se regocijó en las felicitaciones, su mano encontrando el hombro o el brazo de Harper con creciente frecuencia. Sus toques eran breves, profesionales, pero ahora sabía qué buscar. Eleanor, la madre de Ethan, estaba teniendo uno de sus días más lúcidos. Elogió la comida, recordó la mayoría de los nombres e incluso preguntó por mi pequeño hobby de arquitectura. Sonreí y desvié la conversación, como había aprendido a hacer. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ethan se puso de pie, levantando su botella de cerveza. Quiero decir algo. Las conversaciones se calmaron, las caras se giraron expectantes hacia él. Parecía seguro, cómodo, un hombre que finalmente había conseguido todo lo que quería. Este año ha sido increíble, comenzó, su voz resonando en el patio. El ascenso, las nuevas oportunidades, la oportunidad de trabajar con gente increíble. Sus ojos encontraron los de Harper, deteniéndose un momento demasiado. Me ha enseñado lo que realmente necesito en la vida. Sentí que mi pulso se estabilizaba, mi respiración tranquila. Aquí viene. Y desafortunadamente. La sonrisa de Ethan se tornó apologética, su mirada finalmente posándose en mí. Madison, tú no eres eso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de la parrilla. La fuerte inspiración de Chloe fue audible. La cara de Eleanor se arrugó en confusión. La expresión de Harper se mantuvo cuidadosamente neutral, pero capté el ligero ascenso de sus labios. Creo que es hora de que ambos sigamos adelante, continuó Ethan, su voz ganando fuerza. Has sido genial, de verdad, pero necesito una pareja que entienda la ambición, que pueda igualar mi energía. La risa de Chloe fue el sonido de un cristal rompiéndose. Ya era hora de que alguien lo dijera. De todos modos, ha sido como una enfermera temporal por aquí. Muy temporal, añadió Eleanor, su voz llevando la crueldad casual que a veces permite la vejez. Me levanté lentamente, mi copa de vino captando los últimos rayos del sol. El momento se estiró, todos esperando lágrimas, ira, la escena que esperaban. Pero yo sonreí. Tienes toda la razón, Ethan. Levanté mi copa en un brindis burlón. Por los nuevos comienzos. El tintineo de los vasos fue delicado, casi musical. Luego, me metí la mano en el bolsillo y saqué el sobre negro. Antes de celebrar demasiado, dije, mi voz resonando en el patio de repente silencioso, ¿querrás abrir esto? La confianza de Ethan vaciló. ¿Qué es? Considéralo un regalo de despedida. Cogió el sobre con manos que no estaban del todo firmes. Mientras lo abría, saqué mi teléfono, desplazándome hasta el archivo de audio que había puesto en cola horas antes.
La primera fotografía palideció su cara. La segunda hizo que le temblaran las manos. Para cuando llegó a los documentos financieros, su respiración se había vuelto superficial y rápida. Madison, ¿dónde conseguiste esto? Presioné reproducir en mi teléfono, subiendo el volumen. La voz de Harper llenó el aire de la tarde, jadeante e íntima. Ethan, sí. Oh Dios, sí. La copa de vino de Chloe cayó sobre las piedras del patio con un fuerte crujido. El tenedor de Eleanor cayó contra su plato. Los colegas intercambiaron miradas, algunos buscando sus teléfonos. Pero el archivo de audio no había terminado. La voz de Harper se desvaneció, reemplazada por las propias palabras de Ethan. Tenemos que mover los fondos de la cuenta de Henderson para el jueves. ¿Puedes ajustar la marca de tiempo en la transferencia? Haz que parezca que ocurrió el mes pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Harper se había puesto cenicienta, su botella de champán olvidada en la mesa. La aventura fue casi decepcionante, dije conversacionalmente, como si hablara del tiempo. ¿Pero la malversación? Eso fue realmente creativo. La boca de Ethan se abrió y se cerró sin sonido. Harper comenzó a levantarse, pero levanté la mano. Yo no me iría todavía. La policía debería estar aquí pronto. La boca de Ethan se movía como un pez boqueando, pero no salieron palabras coherentes, solo fragmentos. Madison, no entiendes, y, esto no es lo que parece, y, podemos arreglar esto. Lo observé con la fascinación distante de alguien que observa un animal en el zoológico. El hombre que había desestimado mis preocupaciones como paranoia, que me había llamado pegajosa por hacer preguntas sencillas, ahora se ahogaba en su propio pánico. ¿Cuánto tiempo llevas grabándonos? La voz de Harper cortó el tartamudeo de Ethan, aguda y controlada a pesar de las circunstancias. El tiempo suficiente, respondí, mi dedo flotando sobre la pantalla de mi teléfono. En realidad, déjame revisar mis mensajes. Envié algunos mensajes de texto mientras ustedes dos tenían su pequeño momento. El primer mensaje fue para David Williams, socio comercial de Harper y director financiero de la empresa. El mensaje era simple: necesitas ver esto. Emergencia. Harper ha estado robando. Adjuntaba 3 de los archivos de audio más incriminatorios. El segundo mensaje fue para la detective Olivia Chen, a quien había conocido a través de Leo. Se especializaba en delitos de guante blanco y se había mostrado muy interesada en la evidencia que había recopilado. Está pasando ahora. Calle Maple 1247. Ambos sospechosos presentes. La cara de Ethan pasó de pálida a gris. ¿Llamaste a la policía? Llamé a las autoridades apropiadas, corregí. Hay una diferencia. Chloe finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ahogado. Madison, ¿qué demonios está pasando? Ethan ha estado ayudando a su novia a robar dinero de sus clientes, expliqué conversacionalmente. Oh, y han estado durmiendo juntos durante meses, por si no estaba claro en el audio. Harper se puso de pie bruscamente, su silla rascando las piedras del patio. Esto es una trampa. No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Sonreí, sacando otro documento del sobre. ¿Puede? Estado de consentimiento unilateral. Estuve presente en la mayoría de estas grabaciones. Las que no estuve presente, bueno, se obtuvieron a través de métodos de vigilancia legal por un investigador privado con licencia. Su confianza se resquebrajó ligeramente. Estás mintiendo. Lo estoy. Volví a levantar mi teléfono. ¿Quieres que reproduzca la grabación del martes pasado? Esa en la que mencionas específicamente mover dinero con la ayuda de Ethan para evitar la auditoría. La compostura cuidadosamente construida de Harper finalmente se hizo añicos. Esto es una trampa. Manipulaste toda esta situación. Lo planeé, acepté. Hay una diferencia entre manipulación y preparación. Ustedes dos me dieron mucho material con el que trabajar. El padre de Ethan, que había estado en silencio durante las revelaciones, se aclaró la garganta. Hijo, ¿es cierto esto? Papá, ¿puedo explicar? ¿Es cierto?
La voz del anciano llevaba décadas de autoridad, el tono que probablemente había usado cuando Ethan era un niño atrapado mintiendo sobre ventanas rotas o galletas robadas. Los hombros de Ethan se hundieron. Es complicado. En realidad no lo es, intervine. Harper roba dinero. Ethan la ayuda a ocultarlo. Duermen juntos. Fin. Eleanor, que había estado mirando su plato durante todo el caos, finalmente levantó la vista. Su expresión era lúcida, concentrada de una manera que no había visto en meses. ¿Por qué harías esto en una reunión familiar? La pregunta quedó suspendida en el aire, y por un momento sentí el peso de cada sacrificio que había hecho, cada comentario despectivo que había soportado, cada vez que me habían tratado como invisible. Porque todos me trataron como ayuda contratada, dije, mi voz firme. Durante 3 años, puse mi carrera en espera para cuidarte, Eleanor. Te llevé a citas, administré tus medicamentos, cociné tus comidas y te escuché olvidar mi nombre semana tras semana. Me metí la mano en el bolso y saqué un trozo de papel doblado. Chloe, me llamaste ayudante temporal y bromeaste sobre obtener atención de enfermería gratuita. Ethan, me dijiste que no tenía nada más que hacer cuando cuestioné tus largas noches. El papel hizo un sonido nítido al desdoblarlo. Así que, aquí está mi carta de renuncia, junto con una factura detallada por 3 años de servicios de cuidado no remunerados. Eleanor cogió el papel con manos temblorosas, sus ojos se abrieron al escanear los números. ¿$37.000? Eso está por debajo de la tarifa de mercado para el cuidado interno, dije. Fui generosa. Ethan se lanzó hacia adelante. Madison, no puedes hablar en serio. Somos familia. No, dije con firmeza. Nunca fuimos familia. Fui conveniente. Fui útil. Fui temporal. El sonido de las puertas de los coches al cerrarse en la entrada cortó la tensión. Luces azules y rojas pintaron la valla, proyectando sombras espeluznantes en el patio. Esa sería la caballería, dije, revisando mi teléfono. Justo a tiempo. Harper salió corriendo. Dio 3 pasos hacia la puerta trasera antes de que su tacón se enganchara en el césped, haciéndola tropezar. Se quitó los zapatos de una patada y siguió corriendo, pero el vestido amarillo la convirtió en un blanco fácil contra el cielo que oscurecía. 2 agentes aparecieron por la puerta lateral, sus radios crepitando con estática. La detective Chen los siguió, su expresión profesional pero no sin empatía. Señorita Rodríguez, se me acercó con pasos medidos, recibimos su información. ¿Son estos los individuos en cuestión? Ethan Morrison, dije, señalando. Harper Williams es la que corre hacia la valla trasera. Un agente se movió para interceptar a Harper mientras el otro se acercaba a Ethan. Señor, necesitamos hacerle algunas preguntas. Esto es una locura, protestó Ethan. No pueden arrestarme en mi propia celebración. Aún no estamos arrestando a nadie, aclaró la detective Chen. Estamos investigando alegaciones de fraude financiero. Es libre de cooperar, o puede llamar a un abogado. Los colegas de Ethan habían comenzado una retirada estratégica, murmurando excusas sobre madrugadas y niñeras. Chloe y su marido se acurrucaron, susurrando con urgencia. Eleanor seguía mirando la factura en sus manos. El agente en la valla trasera escoltaba a Harper de regreso al patio, sus pies descalzos dejando manchas de hierba en su vestido amarillo. Su compostura se había evaporado por completo. Su cabello se había soltado de su peinado perfecto y las pestañas corrían por sus mejillas. «Quiero llamar a mi abogado», anunció Harper. «Ese es su derecho», respondió la detective Chen. «Pero nos gustaría hacerles algunas preguntas a ambos primero». Mientras los agentes comenzaban a separar a Ethan y Harper para interrogarlos, me sentí extrañamente ajena al caos, el pánico, las acusaciones, los intentos desesperados de echar la culpa. Todo se sentía como ruido de fondo. Volví a la casa, de repente consciente de que estaba hambrienta. La cocina se sentía tranquila después del tumulto exterior. Me preparé un plato, pollo, ensalada de patata, una generosa porción de la ensalada de col que había pasado 1 hora perfeccionando. A través de la ventana, podía ver a Ethan gesticulando salvajemente a la detective Chen mientras Harper se sentaba rígidamente en una silla del patio, su abogado ya al teléfono.
Eleanor lloraba en silencio mientras Chloe intentaba consolarla. Le di un bocado al pollo. Estaba perfectamente sazonado, tierno y jugoso. Toda esa cuidadosa preparación no había sido en vano después de todo. Por primera vez en 3 años, comí sin preocuparme por las necesidades de nadie más. No me levanté para rellenar bebidas o recoger platos. No supervisé el horario de medicamentos de Eleanor ni esquivé preguntas incómodas. Simplemente me senté en la isla de mi cocina, observé el circo exterior a través de mi ventana y disfruté de mi comida. El sabor de la libertad, descubrí, era sorprendentemente satisfactorio. Por la mañana, mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto. Apagué todas las notificaciones y me preparé café en la bendita tranquilidad de mi cocina. Afuera, el circo mediático acababa de comenzar, aunque todavía no lo sabía. La primera llamada que realmente respondí fue de Leo, mi investigador privado. Madison, tienes que ver las noticias. Encendí la televisión y vi mi propio rostro mirándome desde el programa matutino del Canal 7. El titular decía, mujer local expone a marido infiel en barbacoa familiar. Estaban mostrando clips. Alguien había filmado toda la confrontación y la había subido a las redes sociales. Yo no publiqué esas imágenes, le dije a Leo. Lo sé. Alguien en la fiesta lo hizo. Está por todas partes, Twitter, TikTok, YouTube. Eres tendencia. Al mediodía, el vídeo tenía 3 millones de visitas. La sección de comentarios estaba dividida entre personas que me llamaban heroína y otras que cuestionaban mis métodos. Los leí con curiosidad distante, como estudiando críticas de una película que nunca había visto. El timbre sonaba constantemente, periodistas, supuse, aunque nunca abrí. Observé desde la ventana de mi habitación cómo las furgonetas de noticias se alineaban en la calle. Vecinos con los que apenas había hablado en 3 años daban entrevistas en mi césped delantero. La señora Peterson de al lado le dijo al Canal 4, siempre fue tan callada, una cuidadora tan dedicada. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando. ¿Callada? La palabra me seguía a todas partes ahora. El negocio de Harper comenzó a desintegrarse en cuestión de horas. David Williams, su socio comercial, emitió un comunicado distanciando a la empresa de sus acciones. Para el miércoles, 3 clientes importantes habían rescindido sus contratos. Para el viernes, las acciones de la empresa habían caído un 60%. Encontré una perversa satisfacción al observar los informes financieros. Harper había construido su imperio sobre la premisa de que era intocable, demasiado inteligente para ser atrapada. Ahora, analistas en programas de negocios diseccionaban su caída con la misma precisión clínica que ella una vez había aplicado a los fracasos de otras personas. Intentó controlar la narrativa a través de una campaña mediática cuidadosamente orquestada. Su abogado organizó entrevistas en las que Harper se posicionó como víctima de Ethan, afirmando que él la había manipulado para cometer los delitos financieros. Fui coaccionada, le dijo a un reportero comprensivo. Él amenazó con exponer nuestra relación a menos que lo ayudara a acceder a los fondos de los clientes. Tenía miedo por mi carrera, mi reputación. La respuesta de Ethan llegó 12 horas después a través de su propio equipo legal. Su declaración pintaba a Harper como la mente maestra, afirmando que ella lo había seducido para que la ayudara a robar dinero. Vi ambas entrevistas desde mi sofá, comiendo comida china para llevar y maravillándome de su desvergüenza. Todavía actuaban el uno para el otro, incluso ahora, todavía intentando ser la persona más inteligente de la habitación. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Normalmente, las dejaba en el buzón de voz, pero algo me impulsó a responder esta. Es Madison Rodríguez. ¿Quién llama? Mi nombre es María Rossi. Soy enfermera en Sunset Manor. Trabajo con Eleanor Morrison. Mi estómago se contrajo. Está bien. Físicamente está bien, pero quería llamar porque, bueno, vi el vídeo. Llevo 6 meses trabajando con la familia Morrison, y quería que supieras que nunca me gustó cómo te trataron. La inesperada amabilidad en su voz me hizo que se me cerrara la garganta. Gracias por decir eso. Te merecías algo mejor. Lo que hiciste por esa mujer, el cuidado que le brindaste, fue un trabajo de nivel profesional. Deberían haber estado agradecidos.
Después de colgar, me senté en mi cocina y lloré por primera vez desde que todo comenzó, no por tristeza, sino por alivio. Alguien había visto mi sacrificio. Alguien había sido testigo de mi dedicación y reconocido su valor. Esa tarde, llamé a mi abogado y añadí una cláusula a los trámites de divorcio: la mitad de mi acuerdo iría a la Fundación Nacional de Apoyo a los Cuidadores. La ironía no se me pasó por alto. El dinero de la infidelidad de Ethan financiaría recursos para personas como yo. La casa se vendió más rápido de lo esperado, una pareja joven con sueños y tazas de café a juego, el tipo de personas que Ethan y yo solíamos ser. Firmé los papeles sin sentimentalismo, cada habitación guardaba recuerdos que no quería conservar. Mi nuevo apartamento tenía 1,200 pies cuadrados de posibilidad. Sin habitación de invitados para familiares mayores, sin espacio de oficina para un marido que trabajaba hasta tarde. Solo yo y el sonido de las olas contra las rocas debajo de mi balcón. Compré plantas, hierbas para cocinar, flores para la belleza. Llené una estantería con novelas que había abandonado a mitad de capítulo hace 3 años. Instalé un caballete en la esquina junto a la ventana, algo que no había hecho desde la universidad. El dibujo comenzó como terapia, bocetos simples de la vista desde mi balcón, estudios de la luz sobre el agua. No intentaba crear arte, solo intentaba recordar quién había sido antes de convertirme en cuidadora de alguien, en novia traicionada de alguien, en historia de venganza de alguien. 3 semanas después de mi nueva vida, mi compañera de cuarto de la universidad, Olivia, llamó. Compartí uno de tus bocetos en Instagram, dijo sin preámbulo, el que publicaste del faro al atardecer. Olivia, no publiqué nada. Me lo enviaste en un mensaje de texto, ¿recuerdas? Te pregunté cómo estabas y me enviaste ese hermoso dibujo con una nota sobre encontrar la paz. Recordaba vagamente el mensaje de texto, enviado una noche tarde cuando el insomnio me había llevado a mi caballete. De todos modos, continuó Olivia, el dueño de una galería en Portland lo vio y quiere hablar contigo. Se llama Elena Restrepo. Dirige este espacio increíble en el centro. El correo electrónico llegó esa tarde. Asunto: tu trabajo habla mucho. El mensaje de Elena fue breve pero cálido. Había visto mi boceto del faro y quería discutir la posibilidad de incluirlo en una próxima exposición llamada Emergencia, arte de transiciones vitales. No ofrecía dinero ni fama, solo la oportunidad de ser vista como artista de nuevo. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso algo de mí que no fuera sobre cuidado o sacrificio o facilitar la vida de otras personas? No podía recordarlo. Redacté mi respuesta con cuidado, profesionalmente, intentando sonar como alguien que pertenecía al mundo del arte a pesar de mi ausencia de 3 años. Pero mientras escribía, me di cuenta de que no necesitaba fingir. Mi pausa en el arte no era un hueco en mi currículum, era parte de mi historia. La mujer que había dibujado ese faro no era la misma persona que había renunciado a sus sueños de arquitectura para cuidar a Eleanor Morrison. Era alguien que había aprendido sobre la dedicación, sobre ver el valor en el trabajo pasado por alto, sobre encontrar belleza en los espacios entre el desamor y la curación. Por primera vez en años, alguien me veía no como la novia de Ethan o la cuidadora de Eleanor o la víctima involuntaria de Harper. Me veían como Madison, la artista. Y ese reconocimiento se sintió como volver a casa, a mí misma. La inauguración de la galería fue un jueves por la noche de octubre, 6 meses después de la barbacoa que lo cambió todo. Estaba de pie frente a mi boceto del faro, ahora enmarcado profesionalmente e iluminado con focos de calidad museística, observando a extraños examinar mi trabajo con interés genuino. La artista captura algo crudo aquí, oí a una mujer con un abrigo burdeos decirle a su acompañante. Hay dolor, pero también liberación. ¿Liberación? Sí, eso era exactamente. Elena se acercó con una copa de champán y una sonrisa que le llegaba a los ojos. 3 personas han preguntado por comprar impresiones. Les dije que tendrían que hablar contigo directamente. ¿La gente quiere comprar mi arte? El concepto todavía se sentía surreal. Tu arte cuenta una historia que la gente reconoce, dijo Elena. Resiliencia, transformación, el coraje para empezar de nuevo. Una joven se nos acercó, cuaderno en mano. Se presentó como periodista del Arts Weekly, queriendo entrevistarme sobre la pieza. ¿Qué inspiró esta obra?, preguntó, pluma en mano.
Podría haber dado la respuesta segura, algo sobre la vida costera y la belleza natural. Pero dije la verdad. Dibujé esto después de dejar una relación en la que me había perdido. El faro representa encontrar el camino de regreso a quien realmente eres. Garabateó notas con entusiasmo. Ha habido rumores sobre ti en línea. Algunas personas te reconocen de ese vídeo viral de principios de año. Mi estómago se contrajo ligeramente, pero mantuve la voz firme. Eso fue un capítulo diferente de mi vida. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste esa situación? Consideré la pregunta seriamente. Me arrepiento de haber guardado silencio durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haberme valorado antes. Pero la forma en que terminó, aunque a veces la verdad necesita testigos. Después de la entrevista, salí a tomar aire. La tarde de Portland era fresca, llevando el olor a lluvia y café de la cafetería de al lado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Olivia. Vi la vista previa del artículo en línea. Vas a ser famosa. Famosa se sentía abrumador, pero reconocida se sentía maravilloso. Un mes después, recibí una carta inesperada en mi buzón. El remite me hizo parar, era de Chloe, la hermana de Ethan. Casi la tiro sin abrir, pero la curiosidad me ganó. La carta estaba escrita a mano en papel de carta caro. Asterisco Madison. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería que supieras que tenías razón en todo. Te tratamos terriblemente y me avergüenza cómo actué. Ethan está ahora en terapia, ordenado por la corte. A veces pregunta por ti. Le digo que perdió lo mejor que le ha pasado en la vida. Mamá tiene días buenos y días malos. Pregunta por la amiga de Ethan que hacía la sopa buena, pero no recuerda porque ya no estás cerca. Quizás eso sea una misericordia. Espero que seas feliz donde quiera que estés. Chloe asterisco. La leí 2 veces, luego la archivé. No porque guardara rencor, sino porque algunos capítulos necesitaban permanecer cerrados. La verdadera sorpresa llegó 3 semanas después. María, la enfermera de Eleanor, volvió a llamar. Probablemente no debería decirte esto, dijo, pero Eleanor tuvo uno de sus momentos lúcidos ayer. Me pidió que encontrara tu número de teléfono. ¿Qué quería? Dijo que quería agradecerte. Recordó todo lo que hiciste por ella, las visitas al médico, los medicamentos, la forma en que la hiciste sentir segura. Lloró, Madison. Dijo que lamentaba haber olvidado tu amabilidad. Esa noche, hice la sopa favorita de Eleanor en mi pequeña cocina. No pude llevársela, pero hacerla se sintió como un cierre, como el perdón servido caliente en un tazón de cerámica. Mi arte siguió encontrando audiencias. Una cafetería en Seattle quiso exhibir mi serie costera. Una revista destacó mi trabajo en un artículo sobre artistas de la resiliencia. Cada reconocimiento se sentía como recuperar una parte de mí que creía perdida. Una noche, mientras organizaba mi espacio de estudio, encontré el sobre negro que había guardado como recuerdo, el que había contenido toda la evidencia, toda la prueba de la traición y el fraude. Estaba en el cajón de mi escritorio como un trofeo que ya no necesitaba exhibir. Lo llevé al balcón y dejé que el viento del océano se llevara su contenido, página a página. Los documentos financieros, las fotografías, las transcripciones, todo se dispersó en el aire salado. Solo guardé una cosa, la tarjeta de Harper que había venido con el perfume. Gracias por apoyar el esfuerzo de Ethan. La ironía era demasiado perfecta para desecharla. 6 meses después de la inauguración de la galería, recibí un correo electrónico que me hizo reír a carcajadas. Una productora quería comprar los derechos de mi historia para una serie de televisión. Drama de venganza se encuentra con empoderamiento femenino, escribió la productora. Muy de moda ahora mismo. Declino educadamente. Mi historia no era entretenimiento, era transformación. Y la transformación no se podía empaquetar para el consumo masivo. En cambio, comencé a dar clases de arte en el centro comunitario. Mis estudiantes eran en su mayoría mujeres mayores de 50 años, muchas lidiando con sus propias transiciones vitales, divorcio, nidos vacíos, cambios de carrera, fallecimientos de cónyuges. Pintábamos juntas 2 veces por semana, compartiendo historias y silencio en igual medida. No he cogido un pincel en 30 años, dijo Margaret, una viuda reciente que aprendía a vivir sola.
Nunca es tarde para empezar de nuevo, le dije, y lo decía de verdad. En el aniversario de la barbacoa, no marqué la fecha intencionalmente. Estaba demasiado ocupada viviendo para conmemorar destrucciones pasadas. Estaba pintando una nueva serie, no faros esta vez, sino puertas, puertas abiertas, puertas cerradas, puertas que conducían a habitaciones desconocidas llenas de luz. Esa noche, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero respondí de todos modos. Madison, es la detective Chen. Contuve la respiración. ¿Está todo bien? Quería ponerte al día sobre el caso. Ethan aceptó un acuerdo de culpabilidad, 3 años con posibilidad de libertad anticipada por buena conducta. Harper recibió 5 años, sin libertad anticipada. Ella era la mente maestra después de todo. La justicia se sintió más silenciosa de lo que esperaba, no triunfal, solo completa. Gracias por avisarme. Madison, por si sirve de algo, hiciste lo correcto. La gente así cuenta con que otros se queden callados. Después de colgar, caminé hasta mi caballete y cogí mi pincel. El lienzo estaba en blanco, esperando lo que viniera después. Ya no pintaba desde la ira o el dolor o la necesidad de demostrar nada. Pintaba desde la alegría. Me habían llamado temporal, desechable, olvidable. Pero las cosas temporales no dejan marcas duraderas. Las cosas desechables no crean belleza que sobrevive a sus creadores. Las cosas olvidables no inspiran reconocimiento en los ojos de extraños. Nunca fui temporal. Fui permanente. Una mujer que resistió, que se transformó, que emergió de la oscuridad llevando luz. Y cada vez que firmo mi nombre en una nueva obra de arte, sonrío, porque a veces la mujer que subestiman es la que tiene la última palabra. Y a veces esa palabra es simplemente Madison. Si esta historia de venganza calculada te mantuvo al borde del asiento, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Madison le entregó a Ethan ese sobre negro en su propia celebración, sabiendo exactamente lo que había dentro. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta, suscríbete y dale a la campana de notificaciones para no perderte ninguna carga.